Listo, señores, buenas tardes. Vamos a empezar una sesión de proyecciones e ideas para la siguiente semana. Bien, hoy día es 17 de julio, es importante tener en cuenta la fecha para que nosotros empecemos a darle un seguimiento importante a las divisas que se vamos a presentar el día de hoy. Ya, está en el movimiento de Nueva York en este momento, es viernes, y vemos que se está respetando bastante esta zona que lo hemos analizado también en las sesiones semanales que realizamos todas las semanas. Atención, realizamos sesión una vez por semana, gratuita, general, y la otra son con las personas que están comprometidas con el método, las personas que comparten el canal para que empecemos a guiar a más personas también. ¿Ok? Entonces, vemos que la línea de tendencia se está respetando bastante. Hemos aprovechado estas subidas, esta fuerza que tiene la vela a una reacción que está teniendo a esta zona institucional, ¿no? Son zonas de soportes o son zonas de demanda para que nosotros empecemos a reaccionar en esta zona, ¿ya? Se los voy a marcar con una flecha aquí. Entonces reaccionamos el día de ayer y antes de ayer, ¿no? Ayer jueves, reaccionamos a este movimiento, ya que ha empezado esta vela con mecha. Esta vela, si se identifica, es una pin bar, que hay que tomarlo muy en cuenta, que estas pin bar tienen un movimiento similar a la que estamos viendo azul, ya que no ha terminado con bastante fuerza hacia la baja, sino más bien ha reaccionado a esta zona, ¿no? A esta zona del pasado, son zonas institucionales, entonces nos tomamos, tenemos que tener en cuenta bastante las zonas, ¿bien? Las zonas son bastante importantes para que nosotros después veamos qué tipo de quiebres, en qué sesiones podríamos nosotros actuar y beneficiarnos del movimiento. Bien, entonces, ¿cómo hemos tomado la decisión de ayer? Justo en esta zona, hacemos lo siguiente, ¿bien? Sabemos que nosotros estamos en una zona institucional y vamos a ver si en H4 hay un impulso para que nosotros tomemos como retrocesos con Fibonacci, ¿bien? Vamos a borrar todo para no confundirlos. Vamos a borrar todo y vamos a considerar un impulso importante esto, miren. Tenemos la clase de Fibonacci, vamos a usar Fibonacci, no vamos a usar otra cosa, ¿bien? Esto, lo siguiente, aquí inicia el impulso y aquí finaliza el impulso, ¿cierto? Comienza, inicia el impulso. Comienza, inicia. Entonces trazamos de aquí hacia aquí el Fibonacci y vamos a ver si este nivel es un nivel importante para que nosotros tomemos decisiones en H1 y nos vayamos con todo este impulso, ¿no? Que ha sido la verdadera en sucesión. Entonces vamos a trazar Fibonacci. Si es que ha terminado. Por debajo de una zona importante. Bien, vamos a irnos a H1. Es bastante importante esto. Y aquí yo les recomiendo algo, ¿no? Hay personas que empiezan a ver estos niveles, es justo lo que yo expliqué también, estos niveles, el 61, ¿no? Y piensan que el nivel 61 siempre se va a respetar, ¿no? Llega el 61 y empiezan a comprar, ¿cierto? Con un stop más o menos aquí, ¿no? Pero hay personas que empiezan a comprar aquí y está bien, ¿no? Está bien. Y tenemos un pequeño retroceso para que ganemos el impulso. Ahora, lo otro es importante, saber la manipulación del nivel de Fibonacci, ¿no? Aquí no vemos una clara consolidación por encima del 61 para que nosotros tomemos una decisión al alza, sino más bien vemos velas que están pasando el 61, que están pasando el 68, están llegando al 78. Las zonas de manipulación viene siendo hasta el nivel
78. Si es que en una sesión pasa una vela con cuerpo al nivel 78, ¿ya? Descartamos que nosotros empecemos a comprar acá. Y para eso tenemos que esperar las velas de H1 y sobre todo las velas de H4, ¿no? Son las velas, son de mayor importancia en sesiones, ¿no? Entonces no vemos en ningún momento aquí que ha pasado el nivel 78, sino más bien ha respetado el 68, son niveles claves de manipulación, los que quieren actuar en el 61, un nivel importante de Fibonacci. Entonces empiezan a respetar el 68 en H4 y claramente vemos que la entrada se ha hecho aquí, ¿no? Todo porque esta zona es una zona importante en el pasado. Hacemos un trazado, el retroceso y empezamos a actuar aquí, ¿no? Decimos que el dólar va a empezar a tener fuerza en esta zona. Vamos a revisar el euro dólar, es importante también, porque ayer se tomó esta decisión de aquí, ¿no? Acá, esta decisión aquí. A ver, revisen los videos que tenemos en el canal de YouTube. Aquí predecimos esta bajada hasta acá. De aquí a tomar una nueva decisión, ya que fue el día de ayer. La sesión del día martes se predijo este movimiento. Entonces, es bastante importante entender el movimiento del mercado. Vamos a ir a borrar todo. Y vemos lo siguiente. Vemos claramente aquí una zona institucional. Y para entender esto, cuando hay quiebres así, muchas personas empiezan a decir retroceso, al menos hasta aquí, y se va, ¿no? Porque está quebrando una zona importante. La consideramos importante porque estamos en H4, ¿no? Pero no saben realmente que las zonas importantes, zonas institucionales, zonas que dominan, son las temporalidades altas de 1, semana 1, y así. Y en esta zona vamos a ver justo lo siguiente. Es lo importante de entender y esperar, tener paciencia, sobre todo paciencia, en cómo terminan las velas diarias para que nosotros no tomemos precipitaciones y empecemos a tomar decisiones a la alza. El mercado tiene que cumplir ciclos. El tema de ciclos es algo, al menos para mí, es algo avanzado, el tema de ciclos. Entonces, tenemos que tener paciencia. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina esta vela en esta zona? Esperar el día para decir, esto va a tener una bajada al menos hasta aquí. ¿Y por qué hasta aquí, no? Y enseguida lo vamos a resolver, esta operativa. ¿Ok? Y hacemos lo siguiente. Marcamos la zona, ya sabemos que es una vela pin bar, en una zona de reacción. Y hacemos lo siguiente, ¿no? Trazamos una línea importante, que siempre va a ser la de tendencia. Consideramos que es una tendencia. Y también medimos lo siguiente. Aquí yo veo un ciclo que el mercado no ha cerrado por completo. Aquí miren. De aquí este ciclo el mercado no lo ha cerrado y vino a manipular al menos hasta aquí. Cuando nosotros medimos este ciclo que el mercado nos presenta,
tiene que tener una reacción al menos hasta donde está marcado, ¿no? Porque son zonas que el mercado va dejando en el pasado, hasta acá. Vamos a ver si con Fibonacci, la mejor manera de detectar ciclos, nosotros más allá de que sea una acción del precio, ya que la acción del precio es importantísimo, nosotros vemos y medimos con Fibonacci de la siguiente manera. Ya, los ciclos. Vamos a irnos a H4 y vamos a encontrar este pequeño ciclo que se nos presentó aquí. Ya hacemos lo siguiente. Hacemos esto. El mercado empieza a dejar ciclos y nosotros decimos, al menos el ciclo debe cerrar hasta el 38. Cuando no se cierra hasta el 38, no tiene un retroceso al 38, aún todavía el ciclo no está cerrado. Y es por eso que existen estos niveles de extensión en Fibonacci para que nosotros empecemos a detectar manipulaciones, como lo ha ocurrido en esta zona, y vemos que el mercado en estas sesiones, sobre todo en la noche, empieza a quedarse por debajo del 61, o al menos en la zona del 61. Cuando pasa este movimiento, cuando medimos un ciclo y llega la extensión hasta el 161, consideramos que tiene un mayor retroceso que lo anterior. Este retroceso es mayor que este, ¿cierto? Entonces, decimos, cuando la extensión de Fibonacci llega hasta el 61, tenemos un retroceso bastante importante, ¿no? Es donde la hemos agarrado, la hemos predecido hasta que venga hasta esta zona, ¿no? Eso podría venir a manipular hasta el 78, pero se ha quedado en el 1 para quedarse y respetando el 61, que es una zona importante de Fibonacci, una zona de extensión clave de Fibonacci. Esto todavía tratamos de entender lo siguiente. Si el índice nosotros esperamos que tenga fuerza, necesitamos que el euro dólar baje, ¿cierto? Pero para que baje necesita bastante liquidez, necesita el rango. ¿Para qué tomemos decisión así, cierto? Ya, entonces, aquí hay un nuevo línea de tendencia que se ha creado, que está respetando con estos puntos. Y hacemos lo siguiente, ¿no? Todavía pienso que esto va a venir más o menos hasta aquí, a manipular la zona, y recién quebrar con una vela importante. ¿Ya? Todavía no termina la vela semanal y eso hay que considerar base para que siga nuestro seguimiento de la próxima semana. Y hacemos lo siguiente, ¿no? Cuando me quiebre esta línea de tendencia, si me quiebra así hasta el 78, retroceso de nuevo, ya tomamos decisiones aquí. Y la manipulación solamente puede ser aquí. Mientras no me quiebra esta línea de tendencia, puede venir hasta aquí, manipulación hasta más arriba, luego venirse aquí. Porque tenemos que tomar en cuenta las probabilidades a la baja y las probabilidades a la alza, ¿no? ¿Qué tanta probabilidad hay para que yo tome decisión a la baja? ¿Y qué tanta probabilidad hay para que yo tome decisiones a la alza? Es importante eso, mirar los dos puntos importantes antes de decidir entrar en compra o en venta, ¿no? Entonces, ya sabemos lo siguiente, ¿no? Ya agarramos esa bajada. Para hacer los seguimientos, pueden ir al canal a la cuenta de Instagram, como JD Trading FX. Ahí estamos haciendo seguimiento a los pares. Y las sesiones, algunos tips importantes por Telegram, ¿ya? Está en la descripción del canal para que empieces a seguirnos también y así poder ayudarte en tu plan de trading.
Ya, entonces se ha formado una nueva línea de tendencia y esperemos cómo termina la semana. Vamos a vernos cómo se está desarrollando la vela semanal. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Tiene bastante fuerza la vela semanal. Si termina de la siguiente manera, lo más probable es que empiece a subir. Siempre hablemos de probabilidad, no es como la matemática Forex, ¿no? El movimiento de las divisas. Las matemáticas son exactas, ¿cierto? Entonces, en el movimiento del gráfico, siempre vamos a hablar de probabilidades. Si fuera como las matemáticas, no hubiera pérdida, ¿cierto? No hubiera por qué gestionar la cuenta si sabemos que va a irse hacia ese lado, ¿no? Y tomemos en cuenta las manipulaciones, la volatilidad, las noticias, todo eso. Nosotros consideramos que esta vela es importante, ¿ya? La semanal. Si termina de esa manera, va a empezar a seguir subiendo, a manipular para venir con más fuerza, ¿ya? Entonces, esperemos. Si termina tal cual la semana, entonces ya saben, ¿no? Manipulación lo más probable y empieza a caer. Y estos movimientos fuertes los realizan en noticias y fundamentales. Aquí hay un nuevo ciclo, se los voy a marcar. Ya, lo veo de esta manera. Vamos a dividirlo en un canal. Entonces, el precio puede venir hasta aquí. Vamos a H4 ya. Rompe el canal, esperamos retroceso y entramos. Y no esperamos mucho retroceso cuando si la vela, el rompimiento es fuerte. Ya eso es importante. Si el rompimiento es así como aquí, va a haber un retroceso importante, fuerte, ¿no? Yo soy con manipulación. Pero si hay una vela envolvente, va a ser retroceso muy poco, ¿no? Para seguir bajando. Entonces esperemos la virtud es de tener paciencia. Lo agarraría aquí de nuevo, en esta zona, 1.27, 1.4, y la manipulación estuviera hasta esta zona, ¿no? Entraría aquí, 1.27, 1.4 del Fibonacci. Vamos a marcarlo. Esos son los puntos. Mi salida fuera aquí arriba. Si es que el precio consolida por encima, me saliera. Si no, no. Porque todo es manipulación, ¿no? Entonces esperamos estas zonas. Si se viene de frente, ¿no? Así, entramos. Ya estamos en una zona de venta. Para tomar todo esto. Al menos, hasta aquí. Menos la bajada hasta este punto, ¿ya? Así trazamos
la proyección del eurodólar, señores. Le damos estas zonas. Nos fijamos que está respetando un canal, nos fijamos los ciclos que el mercado tiene que cumplir y las manipulaciones correspondientes. ¿Por qué existen manipulaciones? Si tú no sabes manipulaciones del mercado, mucho menos vas a gestionar tu cuenta, ¿no? Mucho menos vas a poder gestionar tu cuenta. Entonces eso es importantísimo a la hora de crear tu plan de trading. Y en eso nosotros te ayudamos, ¿no? En que nosotros, si realmente necesitas ayudas para crear tu plan de trading, qué hacer primero, qué hacer luego, qué tomar decisiones. Entonces todas esas cosas nosotros te podemos ayudar. La idea es que entiendas cómo funciona un plan de trading, luego ayudarte con todo el conocimiento que tengas, todo el conocimiento que te damos, ayudarte a armar tu propio plan de trading de acuerdo a tu personalidad, ¿no? Operas swing porque trabajas, quieres dejar correr una operación una semana, 3 semanas, hasta un mes. Entonces, si te sientes bien así, eres un swing trading. Los sacarles ganancia todos los días se denominan intradía, ¿no? Intraday, ¿no? Entonces, ya sabemos la proyección que se tiene que dar acá. Actuamos en esta zona y actuamos si es que el precio me rompe este canal, así. ¿Listo? Entonces, pero yo más esperaría esta zona de aquí arriba. Listo, aquí tenemos otro par para que empecemos a identificar y es importante irnos siempre a temporalidades altas, señores, para que tengamos una visión más clara del mercado, ¿no? Si tú hubieras, ¿no? Este movimiento, yo no operé en marzo, o operé las más claras porque hubo el tema de la pandemia, ¿cierto? Entonces iba a haber una manipulación brutal como estas, ¿no? Como estas. Cuando hay manipulación, así fuerte, noticias fuertes, empiezan a haber estos mechazos, ¿no? Y te saca el mercado y el que se sobrelotea quema la cuenta, ¿no? Y esto fue en enero, febrero, miren, marzo, no sé, entonces marzo fue donde empezó a tener estos movimientos del mercado. ¿Listo? Entonces, vámonos siempre a estas temporalidades. Y miren, desde ese punto hasta acá hay un movimiento de 2.500 pip, ¿cierto? Ah, lo que le estaba comentando es cuando existen manipulaciones así fuertes, cuando habla un presidente importante, cuando hace cierre a fin de año, ¿no? Existen estos movimientos fuertes y estos movimientos fuertes, existen poca probabilidad que respeten patrones en el mercado. No respetan patrones, no respetan indicadores, nada. Entonces ahí está el tema de por qué existe el tema de probabilidad, ¿no? ¿Por qué existen estos mechazos, ¿no? En el mercado? Imagínense, ¿no? Estos mechazos, esta mecha tiene movimiento de 2.000 pips, ¿no? Entonces 2.200 pips. O sea, considerar importante la probabilidad de proteger su cuenta, que es muy importante, arriesguen el 5, máximo el 10% de su cuenta para sobre todo no sentirse mal en el psicotrading. ¿Ya? Entonces aquí vemos lo siguiente, vemos una zona institucional que está llegando bastante clara, esta zona.
hay mucha probabilidad que lo toque por la fuerza que tiene las velas que nos presenta semanales aquí, ¿no? Las velas de fuerza semanales. Aquí, ¿no? Estas velas son de fuerza del mercado. Y si se dan cuenta, poco a poco se están agotando y empiezan a consolidar así, de esta manera. Cuando todo el mundo ve este movimiento, muchas personas ven este movimiento, empiezan solamente a ver más o menos aquí, ¿no? En ver lo siguiente, ven esta zona y dicen que aquí va a empezar a rebotar, ¿no? Empieza a rebotar e irse, ¿no? Pero no estamos viendo la otra zona que puede ser un posible engaño también. Y no se olviden que también tenemos que medir ciclos hacia dónde, hasta qué extensión me lleva Fibonacci para considerar una zona importante y reaccionar a esa zona, ¿no? Vamos a irnos entonces rápido. Aquí. Vamos a marcar de esta manera. El precio está respetando bastante esta zona, el que es el 78. Ya inclusive hay tres velas diarias, ¿no? Una de las dos cosas que pueden pasar aquí es llegar con manipulación solamente a esta zona, irse, ¿no? Irse al menos hasta el 23.12. 23.12. Ahora, si la semana termina, o esta vela termina rompiendo el 78, puede haber movimientos en estas horas, existen probabilidad que se vayan hasta aquí abajo. Y llegando a esta zona, empieza a tener una reacción ya de ciclos, así, ¿no? Ya tenemos la proyección, esperando a ver cómo termina la vela diaria. Si termina de esta manera, empezamos a ver que la manipulación solamente va a ser a esta zona. Y reaccionamos, al menos hasta aquí, ¿no? Pero como vemos claramente que hay velas de fuerza hacia la baja, hay que tener paciencia. Y lo vamos a hacer así, ¿no? Este es un swing para que lo hagamos, empezamos a dar seguimiento. Si termina por encima del 78, la manipulación puede llegar hasta aquí al menos. Y reaccionar aquí. Y tener aquí un take profit al menos hasta ahí. ¿Listo? Entonces es importante tener paciencia. Y vamos a ver por qué tuvimos decisiones a la baja, ¿no? Cuando nosotros vemos, tenemos esta proyección, tómenlo en cuenta, señores, a tener paciencia sobre todo, le vamos a hacer seguimiento por Instagram, acá. Cuando nosotros empezamos a medir impulsos, sabemos que el precio va a reaccionar siempre, o al menos las mayorías de las veces, aquí, ¿no? 61, llegó con 61 aquí en la mecha. Esto fue el lunes, viernes, aquí, ¿no? Entonces empezamos a considerar importante esta zona, ¿no? Empezó a tener una reacción importante aquí.
61. ¿No? Entonces sabemos que el precio cuando empieza a venir al 61 empieza a tomar una consideración importante hacia la baja. No solamente es trazar Fibonacci, tenemos que saber el volumen de las velas, el cuerpo de las velas, las zonas institucionales, zonas fuertes, ¿no? Para tomar decisiones aquí. Ciclos, porque hay un ciclo que se respetaba bastante, ¿no? Y está respetando bastante este 12, ve, está buenísimo. Si respeta de esta manera, la manipulación solamente va a ser hasta aquí. Todos van a pensar que se va a ir más abajo y sin embargo se va a ir por esta zona hacia arriba. ¿Ya? Entonces tenemos esta proyección para la semana que viene. Señores, gracias. Estamos siempre realizando la sesión.